El sol de Sonora no calienta, castiga. Cae sobre la espalda como si fuera plomo derretido, un peso muerto que te dobla las rodillas y te seca el alma antes de que puedas siquiera pensar en quejarte. Eran las 2 de la tarde y el aire pesaba tanto que costaba respirar, olía a estiércol quemado, a sudor viejo y a esa desesperanza sorda que se nos mete en los huesos a los que nacimos para servir y no para mandar. Mis manos, llenas de callos que parecen piedras, estaban aferradas a la pala, cavando un hoyo para un poste más en ese latifundio infinito que no era mío, que nunca sería mío, pero que me estaba cobrando la vida hora tras hora. A mi lado, el viejo Tomás tosía ese polvo fino que se te mete en los pulmones y nunca sale, escupió una flema negra al suelo y me miró con los ojos vidriosos, esos ojos de quien ya ha visto demasiadas cosas y ya no espera nada bueno de la vida. Ahí vienen, muchacho, murmuró, señalando con la barbilla hacia el camino de tierra que serpenteaba entre los cactus gigantes. Y efectivamente, a lo lejos, una nube de polvo se levantaba como una tormenta, anunciando la llegada de los dioses de este pequeño infierno. Eran 3 camionetas, monstruos de acero negro, blindadas, brillantes, impolutas en medio de tanta mugre. Rugían con la potencia de 300 caballos de fuerza, un sonido que hacía temblar el suelo bajo nuestras botas rotas. Nosotros, la peonada, dejamos de trabajar instintivamente. No porque quisiéramos descansar, sino porque el miedo te paraliza. Sabíamos quién venía. Era don Aurelio, el patrón, el hombre que compraba leyes y conciencias con la misma facilidad con la que uno compra tortillas. Pero hoy no venía solo. Las camionetas se detuvieron frente al corral principal, levantando una última oleada de tierra que nos obligó a cubrirnos la cara con los sombreros. El silencio que siguió al apagarse los motores fue peor que el ruido. Fue un silencio denso, cargado de electricidad estática. Se abrieron las puertas y bajaron ellos, hombres con trajes que valían más que todo lo que mi familia ganaría en 10 generaciones, con botas de piel exótica que nunca habían pisado mierda de vaca, y gafas oscuras para no tener que mirarnos a los ojos a nosotros, los invisibles. Don Aurelio bajó al último. Gordo, sudoroso a pesar del aire acondicionado, con esa risa fácil y cruel de quien se siente intocable. Traía una botella de tequila en la mano, una de esas botellas que cuestan miles, y venía acompañado de otro hombre, un tipo flaco, pálido, con cara de buitre, a quien Aurelio le hablaba con una deferencia extraña. Miren nada más esto, licenciado. Esto es México, gritó Aurelio, abriendo los brazos como si fuera el dueño del horizonte. Aquí la tierra es dura, y los hombres, bueno, los hombres son desechables y no sirven. Los dos rieron. Esa risa me revolvió el estómago más que el hambre que traía desde la mañana. Nos miraron como quien mira al ganado, evaluando carne y músculo, sin ver humanidad. Pero no estaban ahí para vernos cavar hoyos. Estaban ahí por el diablo. Si alguna vez has sentido que el mundo te escupe en la cara, si sabes lo que es tragar bilis mientras alguien con dinero te humilla solo por diversión, entonces sabes por qué no bajé la mirada ese día. Y si estás escuchando esto, te pido que te quedes, porque lo que vas a oír no es un cuento de hadas, es la cruda verdad de cómo los de abajo a veces tenemos que vender el alma para sobrevivir. Hazte presente ahora mismo, porque esta historia es por todos nosotros. Caminaron hacia el corral de piedra volcánica, ese que construimos con sangre el año pasado específicamente para la bestia. Don Aurelio chasqueó los dedos y el capataz, un hombre brutal llamado Rigo que disfrutaba golpeando a los caballos tanto como a los peones, corrió a abrir la tranca. «Sáquenlo», ordenó el patrón. Rigo y 3 hombres más, armados con picas eléctricas y sogas gruesas, entraron con miedo. Se notaba en cómo caminaban, pegados a las paredes, sudando frío. Y entonces, lo escuchamos. Un golpe seco contra la madera. Otro. Y un relincho que no parecía de este mundo, un sonido agudo, metálico, lleno de odio puro. El diablo salió al ruedo como un huracán negro. No era un caballo normal. Era una montaña de músculo prieto, con cicatrices blancas cruzándole el lomo y una crin enmarañada que le caía sobre los ojos. Pero lo más aterrador no era su tamaño, eran sus ojos. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero con una inteligencia perversa. Apenas salió, embistió contra la valla donde estaban los millonarios, lanzando una cos que hizo vibrar la estructura de madera maciza. El licenciado dio un paso atrás, asustado, derramando su bebida. Don Aurelio soltó una carcajada estruendosa. Eso es. Mírelo, licenciado. Pura furia. Indomable. Llevo 6 meses tratando de que alguien lo monte y ya mandó a 3 al cementerio y a 2 a la silla de ruedas. Nadie puede con él. Es el espíritu de esta tierra maldita. El caballo bufaba, levantando polvo,
girando en círculos, buscando a quien matar. Era hermoso de una forma terrorífica. Era la encarnación de toda la rabia que nosotros sentíamos y no podíamos expresar. ¿Nadie?, preguntó el licenciado, recuperando la compostura y ajustándose el saco. ¿Me está diciendo que en todo este rancho lleno de machos, no hay uno solo que pueda quedarse arriba de ese animal 8 segundos? La pregunta quedó flotando en el aire caliente. Don Aurelio dejó de reír. Su orgullo había sido tocado. Se quitó las gafas oscuras y sus ojos de reptil barrieron el lugar, pasando por encima de Rigo, de los vaqueros veteranos, y finalmente deteniéndose en el grupo de los peones, donde estaba yo, con mi pala y mi ropa sucia de tierra. El silencio se hizo absoluto. Ni las cigarras se atrevían a cantar. Sabíamos que algo malo iba a pasar. Cuando un rico se siente desafiado, siempre busca a un pobre para pagar los platos rotos. Aurelio caminó hacia nosotros. Sus botas crujían en la grava. El olor a su perfume caro se mezcló con nuestro olor a miseria, creando una combinación nauseabunda. Se detuvo frente a mí. Tal vez porque yo era el único que no estaba mirando al suelo, o tal vez porque vio en mis ojos el mismo odio que tenía el caballo. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó, con una voz falsamente amable. Mateo, patrón, respondí, seca la garganta. Él sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. Se giró hacia el licenciado y gritó para que todos escucharan, para que el eco rebotara en los cerros pelados. Pues aquí tienes a Mateo. Mateo se ve fuerte. Mateo se ve con hambre. Sacó un fajo de billetes de la bolsa interior de su saco. Eran dólares. Verdes, crujientes, olorosos a poder. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Probablemente eran 10,000, 20,000 dólares, una fortuna que podría comprarle una casa a mi madre, medicinas para mi hermana, una salida de este agujero. Aurelio desató la liga que sostenía el dinero y empezó a dejar caer los billetes sobre una vieja mesa de madera que usábamos para comer. Caían despacio, hipnotizantes. Flap, flap, flap. Cada billete que caía era una bofetada a nuestra pobreza. ¿Ves esto, Mateo?, me dijo, acercando su cara a la mía. Esto es más de lo que vas a ganar en toda tu miserable vida cargando palas. El caballo, al otro lado de la cerca, golpeó el suelo, como si estuviera escuchando, como si entendiera la transacción. Aurelio señaló a la bestia y luego señaló el dinero. Te doy mis millones si ese peón doma a este animal, le dijo al licenciado, pero mirándome a mí. Pero no solo montarlo. Quiero que lo domes. Quiero que le quites esa soberbia. Si lo logras, todo este dinero es tuyo. Te vas de aquí como rey. Si no, hizo una pausa teatral, y su sonrisa se volvió una mueca de depredador. Si no, el funeral corre por mi cuenta. Sentí las miradas de todos mis compañeros clavadas en mi nuca. El viejo Tomás me agarró discretamente del brazo, apretando fuerte. No lo hagas, hijo, susurró con voz temblorosa. Ese animal no es de Dios. Tiene el diablo adentro. Te va a matar antes de que toques la silla. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Miré el dinero. Miré las caras burlonas de los ricos. Y luego miré al caballo. El diablo se había detenido y me miraba fijamente a través de los barrotes. En ese momento, sentí una conexión extraña, un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. No era miedo lo que el animal transmitía. Era reto. Era una invitación a la muerte o a la gloria. La lógica me decía que dijera que no. Que bajara la cabeza, pidiera perdón por existir y volviera a mi agujero a cavar tierra hasta morir de viejo. Pero el orgullo, maldito orgullo mexicano que nos mata. El orgullo me quemaba en el pecho. ¿Iba a dejar que este tipo me humillara frente a mi gente? ¿Iba a seguir siendo el peón invisible toda mi vida? Solté la pala. El sonido del metal chocando contra la tierra fue mi respuesta antes de que abriera la boca. Di un paso al frente, quitándome la mano de Tomás de mi brazo. No quiero su funeral, patrón, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Quiero su dinero. Y quiero que se trague su risa. El aire se congeló. Aurelio abrió los ojos, sorprendido por la insolencia, pero luego soltó una carcajada aún más fuerte. Así me gusta. Carne fresca para la picadora. Hizo un gesto a Rigo. Ensillen a la bestia. Hoy tenemos espectáculo. Mientras caminaba hacia el corral, sentí que mis piernas pesaban toneladas. Cada paso me alejaba de la seguridad y me acercaba a un destino que, muy en el fondo, sabía que estaba maldito.
No sabía que el caballo era el menor de mis problemas. No sabía que al entrar en ese corral, estaba entrando en una trampa diseñada no para domar animales, sino para destruir hombres. Llegué a la puerta del ruedo. El olor a azufre y miedo era insoportable. Rigo me pasó una soga y me miró con lástima, algo que me dolió más que el desprecio. Suerte, Mateo. Reza lo que sepas, me dijo y cerró la tranca detrás de mí. El sonido del cerrojo deslizándose fue definitivo. ¡Clac! Estaba encerrado. Solo. Frente a una tonelada de furia asesina. El caballo giró lentamente. Sus cascos rasparon la tierra, preparándose para la carga. Y fue ahí, justo cuando nuestros ojos se cruzaron sin ninguna barrera de por medio, que me di cuenta de un detalle que nadie había visto desde las gradas. El caballo no estaba loco. El caballo estaba asustado. Y tenía heridas que no eran de doma, sino de tortura. Pero antes de que pudiera procesarlo, la bestia cargó. El suelo retumbó. Esa es la única forma de describirlo. Cuando 1000 kilos de músculo y odio se lanzan hacia ti a toda velocidad, el mundo se reduce a un túnel de visión borrosa y sonido sordo. Vi los cascos delanteros del diablo levantando terrones de arena seca, vi la espuma volando de su boca abierta, enseñando unos dientes amarillentos que buscaban carne. La gente en las gradas gritó, un sonido mezcla de horror y excitación morbosa. Querían sangre, y parecía que la iban a tener rápido. Mi instinto, ese cerebro reptil que todos tenemos dormido, me gritó que me tirara al suelo, que me hiciera bola y rezara. Pero algo me clavó las botas a la tierra. No fue valor de película, fue una parálisis fría. Me quedé quieto, completamente inmóvil, con los brazos caídos a los costados, sin levantar la soga, sin hacer ningún gesto de amenaza. Cerré los ojos un segundo, esperando el impacto que me rompería las costillas y me mandaría al otro mundo. Sentí el viento caliente del animal, su aliento podrido golpeándome la cara, y entonces, el silencio. No hubo golpe. Abrí los ojos despacio, con el corazón queriendo salirse por mi garganta. El caballo se había detenido. Frenó tan bruscamente que sus patas traseras habían dejado surcos profundos en la arena. Estaba a menos de medio metro de mí. Su pecho enorme subía y bajaba como un fuelle, y su cabeza estaba justo a la altura de la mía. Podía ver cada vena palpitando bajo su piel negra, cada mosca pegada a sus párpados. Y vi algo más. Algo que me heló la sangre y me hizo olvidar el miedo para dar paso a una rabia volcánica. En el cuello del animal, ocultas bajo la crin sucia, había marcas circulares, quemaduras. Eran marcas de cigarro. Y en su flanco izquierdo, cicatrices finas, como de alambre de púas. El diablo no era malo por naturaleza, lo habían hecho malo. Lo habían torturado en ese mismo corral, seguramente por órdenes del capataz Rigo, para hacerlo más agresivo, para que el espectáculo de don Aurelio fuera más emocionante. La bestia resopló, bañándome la cara con vapor caliente. Sus ojos negros me escrutaban, confundidos. Esperaba que yo corriera o que lo golpeara, porque eso es lo único que conocía de los hombres. Pero yo no me moví. Tranquilo, compadre, susurré, tan bajo que solo él pudo escucharme, con la voz quebrada por la adrenalina. Yo sé quiénes son los verdaderos monstruos aquí. Y no eres tú. El caballo ladeó la cabeza. Las orejas, que tenía pegadas hacia atrás en señal de ataque, se movieron ligeramente hacia adelante. Hubo un segundo de conexión, un hilo invisible que se tendió entre mi miseria y la suya. Pero el momento se rompió con un grito desde el palco. ¿Qué esperas, imbécil? Montalo o te meto un tiro, aulló don Aurelio, furioso porque no había violencia. El caballo se tensó de nuevo al escuchar la voz del patrón. Dio un paso atrás, nervioso, y golpeó el suelo. La magia se había roto, y ahora tenía que subirme o morir intentándolo. Caminé hacia su costado izquierdo, despacio, sin dejar de mirarlo a los ojos. Cada paso era una apuesta. Si él quería, podía girarse y patearme el cráneo con la velocidad de un rayo. Pero no lo hizo. Temblaba, su piel se sacudía como si tuviera electricidad, pero me dejó acercarme. Puse la mano en su cruz, en la base del cuello. Estaba hirviendo. Sentí la tensión de sus músculos, duros como el acero. Vamos a enseñarles, carnal, le dije. Vamos a darles el show que quieren, pero no como ellos piensan. Agarré la crin con la mano izquierda y la cabeza de la silla con la derecha. El cuero estaba desgastado y resbaloso por el sudor. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire seco y polvoriento, sabiendo que podía ser mi último aliento. Y de un solo impulso,
tirando de todo el rencor que guardaba en mi cuerpo, me fui para arriba. El segundo en que mi trasero tocó la silla, el mundo explotó. Literalmente. El diablo no reparó como un caballo de rodeo normal, reparó con una violencia asesina, torciendo el lomo en el aire, girando sobre su propio eje. Sentí un latigazo en las cervicales que me nubló la vista. Mi cabeza rebotaba como un muñeco de trapo. ¡Yeah! Gritaba la multitud, eufórica. El animal saltaba hacia el cielo, arqueándose tanto que sentía que me iba a ir de boca contra la tierra, y luego caía con un impacto seco que me hacía castañar los dientes. Crack, crack, crack. Cada caída era un martillazo en la columna. Me aferré con las piernas, apretando con tanta fuerza que sentí que me iba a desgarrar los músculos. No usaba las espuelas para lastimarlo, las usaba para anclarme. Aguanta, Mateo. Aguanta, cabrón, me gritaba a mí mismo, mientras el polvo nos envolvía en una nube asfixiante. Pero esto no. Era solo fuerza bruta. Había algo más. Mientras el caballo intentaba matarme, yo sentía su desesperación. No quería tirarme por odio a mí, quería quitarse el peso del mundo de encima. En medio de esa licuadora de golpes y giros, empecé a buscar su ritmo. Es difícil de explicar si nunca has montado, pero cada caballo tiene una cadencia, incluso en su furia. Dejé de pelear contra él y empecé a fluir con él. Cuando él bajaba, yo bajaba. Cuando él giraba, yo cargaba el peso al lado contrario. Nos volvimos una sola criatura de 4 patas y 2 cabezas, una quimera de dolor luchando en el centro de un coliseo romano moderno. Los 8 segundos reglamentarios pasaron hace mucho. Llevábamos 15, 20 segundos de batalla campal. Mis manos sangraban por el roce de la soga, mis muslos ardían como si tuviera fuego en las venas, pero no me soltaba. De repente, el caballo cambió de táctica. Dejó de saltar y corrió. Corrió despavorido hacia las tablas del corral, intentando aplastarme la pierna contra la madera. ¡Cuidado!, gritó alguien. Vi venir los tablones a toda velocidad. Si me pegaba ahí, me destrozaba la rodilla y el fémur. En una fracción de segundo, solté el estribo derecho y levanté la pierna, dejando que el caballo golpeara solo con su cuerpo. El impacto retumbó como un trueno. La madera crujió, pero aguantó. El caballo rebotó, aturdido por su propio golpe, y se detuvo en el centro del ruedo, jadeando, bañado en espuma blanca. El silencio volvió a caer sobre el rancho. Yo seguía arriba, despeinado, sangrando por la nariz, con la ropa hecha jirones, pero seguía arriba. El diablo estaba quieto, con la cabeza baja, respirando con dificultad. Había probado todo, saltos, giros, golpes. Y yo seguía ahí, como una garrapata maldita. Desde el palco, don Aurelio se había puesto de pie. Ya no se reía. Tenía la boca abierta y la cara roja de ira. El licenciado miraba con asombro, murmurando algo que no alcancé a oír. Había ganado. Según las reglas de su estúpido juego, había ganado. Había domado a la bestia. O al menos, eso creían ellos. Me pasé la mano por la cara para limpiarme la sangre y la tierra. Miré hacia el palco, directo a los ojos del millonario, y escupí al suelo. Ahí está su espectáculo, grité, con la voz ronca. Ahora suelte el dinero. La peonada, mis compadres, empezaron a vitorear tímidamente al principio, y luego con fuerza. Eso es, Mateo, viva México, cabrones. Se sentía como una victoria. Se sentía como si por fin hubiéramos ganado una batalla en esta guerra eterna de pobres contra ricos. Pero mi celebración duró poco. Sentí un cambio en la tensión del caballo debajo de mí. El diablo levantó la cabeza de golpe. Sus orejas giraron, no hacia mí, sino hacia las caballerizas, hacia una sombra oscura detrás de las pacas de heno. El animal se puso rígido como una piedra. Su corazón, que yo podía sentir a través de la silla, empezó a latir con un ritmo diferente. No era cansancio. Era alerta. Don Aurelio, arriba en el palco, cambió su expresión de ira por una sonrisa torcida, una de esas sonrisas que te dicen que el juego estaba arreglado desde el principio. Hizo una señal discreta con la mano. Vi como Rigo, el capataz, se deslizaba fuera del campo de visión, llevando la mano a la cintura, donde siempre cargaba su revólver 45. Y entonces lo entendí todo. El frío me bajó por la espalda, más helado que cualquier ráfaga de viento invernal. No importaba si me quedaba arriba o si me caía. No importaba el dinero. Nunca hubo intención de pagar. El plan era simple: si el caballo me mataba, Aurelio se divertía. Si yo domaba al caballo,
Aurelio perdía su juguete indomable y su dinero, y eso su ego no lo iba a permitir. Bájate, muchacho, dijo Aurelio, su voz amplificada por el silencio del desierto, tranquila, venenosa. Ven por tu premio. Pero su mano derecha estaba debajo del saco. Y Rigo ya no estaba visible. Miré hacia la salida del corral. Cerrada con cadena. Miré a mis amigos, los peones. Ellos también dejaron de gritar, intuyendo el peligro, bajando la mirada, impotentes. Estaba solo en el centro de la arena, encima de una bomba de tiempo, rodeado de tiburones. Acaricié el cuello sudado del caballo. Él giró la cabeza y me miró con ese ojo oscuro y profundo. Esta vez no vi a una bestia. Vi a un aliado. Parece que nos quieren chingar a los dos, compadre, le susurré. El caballo soltó un bufido corto, afirmativo. Tensó los cuartos traseros. No para tirarme, sino para arrancar. En ese momento supe que la doma había terminado y la guerra acababa de empezar. Apreté las piernas, no para sujetarme, sino para darle la señal. Ahora. Ahora. Mi grito se perdió en el estruendo de los cascos golpeando la tierra compacta. El diablo no necesitaba que se lo dijera 2 veces, él ya había decidido su destino antes que yo. En lugar de quedarse quieto esperando la caricia o la bala, el animal explotó en una carrera suicida. Pero no corrió en círculos, como esperaban los idiotas que miraban desde la seguridad de las gradas. Corrió en línea recta. Una flecha negra de 1000 kilos apuntando directamente hacia la única salida que su instinto recordaba, la puerta grande de madera reforzada donde Rigo, el capataz, estaba parado con la mano en la cintura, sonriendo como si ya tuviera mi cadáver en su cuenta bancaria. La aceleración fue tan brutal que sentí como mi cuello crujía hacia atrás, casi desnucándome. El viento me golpeó la cara, secándome el sudor y las lágrimas en un instante. Todo pasó en cámara lenta, como si Dios hubiera decidido detener el tiempo para que yo pudiera ver con claridad el momento exacto en que mi vida se iba al carajo. Vi la cara de Rigo transformarse. Su sonrisa de superioridad se derritió como cera bajo el fuego, reemplazada por una máscara de terror puro al ver que la bestia no se detenía. Sacó el revólver, torpemente, enredándose con su propio cinturón. «¡Páralo, pendejo!», gritó, pero su voz sonó aguda, ridícula frente al rugido de la locomotora que se le venía encima. Yo me agaché, pegando el pecho al cuello del caballo, fundiéndome con su crin, oliendo su almizcle ácido. «No pares, compadre, llévatelos por delante», rugí. El primer disparo sonó. ¡Van! Fue un sonido seco, feo, que nada tenía que ver con las películas. No hubo música de fondo, solo el zumbido de una avispa de plomo pasando a centímetros de mi oreja izquierda. Rigo había disparado y había fallado por el pánico. El impacto fue demoledor. El caballo no frenó. Golpeó la tranca de madera con el pecho, justo donde estaba el capataz. La madera estalló en 1000 astillas, volando por el aire como metralla. Escuché el grito ahogado de Rigo y el sonido húmedo de huesos rompiéndose cuando fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo, cayendo entre el polvo y los escombros. No me detuve a ver si estaba vivo o muerto. En ese momento, la piedad era un lujo que no podía permitirme. Salimos del ruedo, entrando al patio principal de la hacienda. El caos se desató. La gente corría, gritaba, volcaba las mesas con las bebidas caras. Los mariachis, que habían estado tocando en una esquina, soltaron los instrumentos y corrieron a esconderse. Era una estampida humana provocada por un solo caballo y un peón muerto de hambre. Pero la libertad no estaba a un paso. Estábamos en el corazón de la fortaleza de don Aurelio. «Mátenlo. Que no salga vivo», escuché la voz del millonario amplificada por los parlantes del rodeo, distorsionada por la ira. Ya no era un juego. Ya no había apuesta. Era una cacería. Desde los balcones de la casa grande, vi destellos. Guardias privados, tipos que no eran vaqueros sino sicarios. Contratados, empezaron a disparar. Las balas levantaban géiseres de tierra a nuestro alrededor. Tac, tac, tac. Una bala golpeó una maceta de barro cerca de nosotros, haciéndola explotar. El diablo relinchó, asustado por el ruido, y dio un quiebre violento hacia la izquierda, esquivando una camioneta que intentó bloquearnos el paso. Casi me voy al suelo, me quedé colgando de un estribo por un segundo eterno, con la cara rozando la grava, viendo las llantas de la camioneta girar a toda velocidad. Con un esfuerzo sobrehumano, tirando de mis abdominales y gritando de dolor, logré volver a subirme a la silla. «Por allá», le indiqué al caballo, jalando la rienda hacia los campos de cultivo.
Sabía que no podíamos salir por la carretera principal, ahí nos esperarían las patrullas compradas o más sicarios. Teníamos que ir hacia lo desconocido, hacia el monte. Galopamos entre los surcos de agave, las plantas azules y espinosas pasaban como borrones a nuestros costados. Las hojas afiladas me cortaban las piernas, rasgando mis pantalones y mi piel, pero el ardor apenas lo sentía por la adrenalina que bombeaba mi corazón. Miré hacia atrás. 3 camionetas negras habían arrancado y venían detrás de nosotros, saltando sobre los surcos, rompiendo las plantas sin piedad. Eran máquinas contra bestia. Motores contra pulmones. De repente, sentí un golpe seco en el muslo derecho, como si alguien me hubiera dado un batazo con todas sus fuerzas. El dolor no llegó al instante, primero fue el entumecimiento, una sensación caliente y húmeda que empezó a bajar por mi pierna. Me toqué y mi mano salió roja. Sangre brillante. Me habían dado. ¡Mierda!, grité, apretando los dientes. El dolor empezó a florecer, agudo, punzante, quemando como si me hubieran metido un hierro al rojo vivo en la carne. Me mareé. El horizonte empezó a dar vueltas. No te desmayes ahora, Mateo, no te mueras ahora, cabrón, me repetía, mordiéndome el labio hasta sangrar para mantenerme consciente. El caballo debió sentir mi debilidad, mi cambio de peso en la silla, porque bajó un poco la velocidad y giró la cabeza hacia atrás, sin dejar de correr. Sus ojos negros me miraron con una preocupación casi humana. Estoy bien, sigue, mentí, dándole palmaditas en el cuello. Teníamos que llegar a la cerca perimetral. Era una malla ciclónica de 3 metros de altura con alambre de púas arriba. Imposible de saltar. Imposible de romper. Las camionetas se acercaban. Podía escuchar los motores rugiendo detrás, cada vez más cerca. Podía ver a los hombres asomados por las ventanas con armas largas, rifles de asalto, no pistolitas de juguete. Nos iban a acribillar contra la cerca. Estábamos atrapados. Era el fin. Miré la malla de acero que se acercaba rápidamente. Miré a los lados, muro de concreto. No había salida. Pero entonces, recordé algo. Recordé que hace 2 semanas, el viejo Tomás me había mandado a reparar una sección del muro trasero que se había debilitado por las lluvias. Habíamos puesto unos tablones provisionales y disimulado el hueco con arbustos para que el patrón no se enojara. Era una posibilidad entre 1.000.000. Si me equivocaba de lugar, nos estrellaríamos contra el concreto sólido y moriríamos aplastados. Si acertaba, teníamos una oportunidad. Cerré los ojos tratando de visualizar el lugar exacto entre la maleza. «Confía en mí», le grité al caballo, y jalé la rienda bruscamente hacia la derecha, directo hacia un matorral denso que parecía cubrir una pared sólida. Cualquier caballo normal se hubiera frenado. Cualquier animal con instinto de conservación se hubiera negado a correr de frente contra un muro. Pero el diablo no era normal. Y nuestra conexión ya no era de jinete y montura, era de 2 condenados compartiendo el mismo destino. No frenó. Aceleró. Sentí como sus músculos se contraían para el impacto. Las camionetas detrás de nosotros empezaron a disparar ráfagas continuas. Las balas silbaban sobre mi cabeza, cortando las ramas. Faltaban 10 metros. 5 metros. 2 metros. Me cubrí la cara con los brazos y grité. El impacto fue brutal. Atravesamos los arbustos y chocamos contra la madera podrida y los ladrillos sueltos. El mundo se volvió polvo, astillas y ruido. Sentí golpes en todo el cuerpo, rasguños, el caballo tropezó, casi caímos, pero la inercia nos llevó al otro lado. Salimos rodando, envueltos en una nube de escombros, y aterrizamos en el lecho seco de un arroyo, fuera de la propiedad. El caballo se recuperó increíblemente rápido, resoplando polvo, sacudiéndose. Yo estaba colgando de un lado de la silla, con la pierna herida palpitando como un segundo corazón, la visión borrosa. Pero estábamos afuera. El aire olía diferente aquí. Olía a libertad, a monte, a noche fría. Sin embargo, la celebración murió antes de nacer. Mientras galopábamos por el arroyo seco, alejándonos de la hacienda, escuché un sonido nuevo. No eran camionetas. No eran gritos. Era un zumbido. Un zumbido mecánico que venía del cielo. Miré hacia arriba, hacia la luna llena que iluminaba el desierto como un reflector gigante. Y lo vi. Un punto negro con luces rojas y verdes parpadeando. Un dron. Un dron de vigilancia de alta tecnología. Don Aurelio no solo tenía vaqueros, tenía juguetes de narco. Nos estaban siguiendo desde el aire. No importaba cuánto corriéramos,
ese ojo en el cielo les diría exactamente dónde estábamos a los sicarios en tierra. La desesperanza me golpeó más fuerte que la bala. ¿Cómo escapas de algo que te ve desde las nubes? ¿Cómo corres cuando dejas un rastro de sangre en la arena? El caballo bajó el ritmo, cansado, su respiración se volvió ronca. Le acaricié el cuello empapado. Todavía no, amigo. La noche es larga y el desierto es grande, le dije, aunque yo mismo no me lo creía. Teníamos que desaparecer. Teníamos que volvernos fantasmas. O esa noche, el desierto de Sonora tendría 2 cadáveres más para alimentar a los coyotes. Giré hacia las montañas negras en el horizonte, ese terreno maldito donde nadie se atreve a entrar. Era nuestra única opción, entrar en la boca del lobo para escapar de los perros. Entramos en la zona del silencio, o al menos eso parecía. El ruido de los disparos se había quedado atrás, tragado por la inmensidad de la noche, pero el peligro seguía ahí, zumbando sobre nuestras cabezas como un mosquito metálico que no te deja dormir. El dron. Esa maldita luz roja parpadeante nos seguía desde las alturas, indiferente a nuestro dolor, marcando nuestra posición a los lobos que venían por tierra. El diablo bajó el ritmo a un trote pesado, arrastrando las patas. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de mis pantalones rotos, una fiebre que no era normal. El animal estaba agotado, deshidratado y probablemente herido, aunque en la oscuridad no podía ver dónde. Pero yo no estaba mejor. La herida en mi muslo había dejado de arder para convertirse en un latido sordo y profundo, como si tuviera un corazón propio bombeando veneno en lugar de sangre. Cada paso del caballo era una punzada que me subía hasta la nuca, nublándome la vista. Me aferré a la cabeza de la silla para no caerme, con los dedos entumecidos, sintiendo como la realidad empezaba a desdibujarse por la pérdida de sangre. El desierto de Sonora de noche no es el lugar romántico que pintan en las películas. Es un cementerio frío y hostil. La temperatura había bajado drásticamente, y el sudor que me empapaba la camisa se volvió hielo contra mi piel. Empecé a temblar, un castañeteo de dientes incontrolable que no podía detener. Sigue, carnal, murmuré, pero mi voz salió pastosa, irreconocible. El caballo resopló, echando vapor por la nariz, y giró la cabeza para mirarme. En la penumbra, su ojo brillaba con una luz extraña. No me juzgaba. Parecía decirme, yo aguanto si tú aguantas. Y esa promesa muda fue lo único que me mantuvo despierto. Nos adentramos en un cañón estrecho, un laberinto de rocas afiladas y cactus gigantes que parecían espectros vigilándonos con los brazos alzados. Necesitábamos escondernos del ojo electrónico del cielo, encontrar una cueva, una grieta, lo que fuera. De repente, el caballo se detuvo en seco y casi salgo volando por encima de su cuello. Mis manos resbalaron, débiles, y caí al suelo. El impacto me sacó el aire y me arrancó un grito de dolor que resonó en las paredes del cañón. Quedé tirado en la arena fría, mirando las estrellas que parecían burlarse de mi miseria. Sentí algo húmedo y caliente en mi cara. Era el diablo. Me estaba empujando con el hocico, lamiendo la sangre seca de mi mejilla. Me incorporé como pude, arrastrándome hasta quedar sentado contra una roca. Fue entonces cuando vi la herida del caballo. En su flanco derecho, una línea oscura manchaba su pelaje negro. Una bala lo había rozado, abriendo la piel. No era mortal, pero sangraba. Mierda, nos dieron a los dos, compadre, le dije, acariciando su pata. Él bajó la cabeza y apoyó su frente contra mi pecho. En ese momento, en medio de la nada, con la muerte pisándonos los talones, sentí una conexión espiritual que ningún cura podría explicar. Éramos 2 almas rotas, 2 bestias descartables que se negaban a morir. Me quité la camisa, quedándome en pura camiseta interior bajo el frío cortante. Rompí la tela con los dientes, haciendo tiras. Primero vendé al caballo, apretando fuerte para cerrar la herida. Él ni se movió, ni un solo gesto de dolor, aguantó como un guerrero azteca. Luego me tocó a mí. Miré mi pierna. El agujero de entrada era pequeño y negro, feo, pero no había salida. La bala estaba adentro. Apreté los dientes y amarré la tela alrededor de mi muslo, apretando el nudo con todas las fuerzas que me quedaban. El dolor fue tan intenso que vi luces blancas, estática pura, y estuve a punto de desmayarme. ¡Ah! Grité hacia adentro, tragándome el sonido. El sudor frío me bañó de nuevo. Me quedé ahí, jadeando, temblando, esperando que el mundo dejara de dar vueltas. Fue entonces cuando empezaron las alucinaciones. Dicen que cuando pierdes mucha sangre, el cerebro empieza a jugar contigo.
Miré hacia la entrada del cañón y juré ver a mi padre, que murió hace 10 años de cirrosis, parado ahí, con su sombrero viejo. Me miraba con decepción. Siempre te dije que no te metieras con los ricos, Mateo, me decía, pero su voz sonaba como el viento entre las rocas. Siempre queriendo ser más, siempre soñando pendejadas. Cerré los ojos y sacudí la cabeza. Vete, no eres real, susurré. Cuando los abrí, mi padre ya no estaba. En su lugar, había un coyote. Un coyote real, flaco, sarnoso, sentado a 10 metros de nosotros, mirándonos con ojos amarillos. No estaba solo. A su lado aparecieron 2 más. Habían olido la sangre. La naturaleza es cruel, no espera que mueras para empezar a comer. El diablo se interpuso entre los coyotes y yo. Levantó las orejas, enseñó los dientes y soltó un bufido que retumbó en las piedras. A pesar de estar herido y cansado, seguía siendo un rey. Los coyotes dudaron. Sabían que una patada de esa bestia les podía reventar el cráneo. Pero no se fueron. Se sentaron a esperar. Sabían que era cuestión de tiempo. Yo busqué una piedra, algo, cualquier arma. Mi mano encontró una roca pesada y afilada. Que vengan, pensé. Si me voy a morir hoy, me llevo a uno de estos cabrones conmigo. Pero el verdadero peligro no tenía 4 patas. El zumbido volvió. Más fuerte, más bajo. La luz roja del dron iluminó las paredes del cañón, barriendo el suelo como un escáner. Nos habían encontrado de nuevo. Me pegué a la roca, tratando de hacerme invisible, jalando al caballo hacia la sombra más profunda. El dron se detuvo justo encima de nosotros, flotando, estacionario. Su zumbido era taladrante, desesperante. Sentí una impotencia absoluta. ¿De qué sirve tener coraje si el enemigo te mata con un control remoto desde una sala con aire acondicionado? Y entonces, lo escuché. El sonido de motores. Pero no venían de atrás, de donde escapamos. Venían de enfrente. Nos habían cortado el paso. Habían rodeado el cerro. Estábamos en una ratonera. Vi las luces de los faros barriendo la entrada del cañón. Eran 2 camionetas bloqueando la salida norte. Y por el sur, vi otras luces acercándose. Nos tenían. El juego se había acabado. El diablo resopló, nervioso, pateando la tierra. Él también sabía que estábamos acorralados. Miré al caballo a los ojos. ¿Estás listo para el último round, amigo?, le pregunté. No había miedo en su mirada, solo una aceptación salvaje. Me ayudé de la silla para levantarme. Mi pierna gritó, pero la ignoré. Ya no había dolor, solo la certeza del final. Me subí al caballo, lento, pesado. Él me sostuvo. Salgan con las manos en alto, gritó una voz amplificada por un megáfono desde la oscuridad. Era la voz de Rigo. El maldito estaba vivo. Probablemente roto, pero vivo. Entréguense y les prometo una muerte rápida. Hagan panchos y los vamos a quemar vivos aquí mismo. La amenaza rebotó en el cañón. Miré a mi alrededor. Paredes de piedra vertical de 30 metros de altura. 2 salidas bloqueadas por hombres armados. Un dron vigilando desde arriba. Era jaque mate. No había jugada posible. Oh sí. Miré hacia arriba, no al dron, sino a la pared del cañón. Había una vereda de cabras, un sendero casi invisible, estrecho y empinado que subía en zigzag por la pared de roca. Era un camino suicida. De día y con un caballo fresco, sería peligroso. De noche, heridos y con un animal de 1000 kilos, era una locura. Era imposible. Pero quedarse abajo era muerte segura. Rigo, grité, con todas mis fuerzas, mi voz raspando la garganta. Chinga a tu madre tú y tu patrón. Clavé los talones. No hacia las camionetas. Hacia la pared. Arriba, le ordené al caballo. El diablo entendió. Se lanzó hacia la pendiente de roca suelta. Los primeros disparos sonaron abajo, chispas saltando en la piedra a nuestros pies. El caballo resbaló, sus cascos traseros sacaron chispas, luchando por encontrar tracción en la piedra lisa. Subíamos. Metro a metro. El dron bajó para seguirnos, zumbando cerca de mi cabeza. Le lancé un manotazo inútil. Disparen al caballo. Tírenlos, gritaba Rigo abajo. Las balas empezaron a pegar cerca. Una me rozó el brazo, quemando la piel. Estábamos a mitad de camino, colgados de la pared del abismo. El caballo respiraba como una locomotora a punto de estallar.
Sus músculos temblaban violentamente bajo mis piernas. Un paso en falso, una roca suelta, y caeríamos 20 metros hacia las camionetas. El dron se puso frente a nosotros, cegándome con una luz blanca potente, tratando de asustar al caballo para que nos cayéramos. El diablo cerró los ojos ante la luz, pero no se detuvo. Confió en mí. Yo era sus ojos ahora. Izquierda, paso, derecha, fuerte, le iba guiando con las rodillas y la voz. Era una danza macabra en el filo de la navaja. Llegamos a una cornisa saliente. El camino se cortaba. Faltaban 3 metros de vacío para llegar a la cima de la meseta, al terreno plano. 3 metros de nada. Abajo, los sicarios habían dejado de disparar, esperando vernos caer. El dron flotaba justo en el hueco, bloqueando el salto. Miré al caballo. Él me miró. Estaba bañado en espuma y sangre. Pero en sus ojos vi ese fuego antiguo, ese espíritu que don Aurelio quiso comprar y no pudo. No. Necesitábamos palabras. Retrocedimos 2 pasos en la cornisa estrecha, pegándonos a la pared para tomar el poco impulso posible. «Vámonos al infierno o a la gloria», grité. El caballo se alzó, empujando con sus cuartos traseros heridos con una fuerza que desafiaba a la biología. Saltamos. En el aire, el tiempo se detuvo. Vi el dron debajo de nosotros. Vi las luces de las camionetas como juguetes lejanos. Vi la luna llena, enorme, blanca, testigo muda de nuestra locura. Por un segundo, fuimos libres. Volábamos. Pero la gravedad es una amante celosa y siempre reclama lo suyo. Los cascos delanteros del diablo golpearon el borde de la meseta. Se agarró. Pero las patas traseras no llegaron. Quedamos colgando. El caballo relinchó, pataleando en el vacío, sus cascos rasguñando la roca, tratando de subir. Yo me tiré hacia adelante, abrazándome a su cuello, tratando de poner todo mi peso al frente para ayudarlo. «Sube, sube, maldita sea», lloraba yo. El animal gemía, sus músculos de la espalda se contraían bajo mi pecho. Sentía cómo nos resbalábamos hacia atrás, centímetro a centímetro, hacia la caída mortal. El abismo nos jalaba. Entonces, el caballo hizo algo que nunca olvidaré mientras viva. Dejó de luchar por subir él. Giró el cuello, me miró y me empujó con el hocico. Me empujó hacia la tierra firme. Entendí lo que me pedía. Él no podía subir con mi peso. O me salvaba yo, o nos caíamos los dos. «No, no te voy a dejar», grité, agarrándome de las crines. Pero él sacudió la cabeza con violencia, soltándose de mi agarre, y con un último esfuerzo brutal, arqueó el lomo y me lanzó hacia adelante, hacia la seguridad de la meseta. Yo caí rodando en la tierra segura. Me di la vuelta justo a tiempo para ver cómo sus ojos negros se despedían. Sus cascos delanteros resbalaron. Y el diablo cayó hacia atrás, en silencio, desapareciendo en la oscuridad del cañón. Comprendido. El sí confirma que seguimos el camino de la lealtad hasta el final. El caballo sobrevive, pero la situación pasa de desesperada a imposible. Me quedé tirado al borde del abismo, con la mitad del cuerpo colgando sobre la nada, arañando la tierra con las uñas hasta que me sangraron los dedos, gritando su nombre hacia la oscuridad. «¡Diablo! No. No me hagas esto, cabrón». Mi grito rebotó en las paredes del cañón y regresó vacío. No hubo sonido de impacto abajo. Solo un silencio sepulcral que pesaba más que la losa de una tumba. Abajo, las luces de las camionetas se apagaron. Escuché la risa lejana, distorsionada, de Rigo. Se acabó el show. Vámonos a cobrar. Pensaron que habíamos caído los dos. Pensaron que la gravedad había hecho su trabajo sucio. Me arrastré hacia atrás, lejos del borde, y me ovillé en posición fetal sobre la tierra fría de la meseta. El dolor de mi pierna baleada volvió con una venganza furiosa, palpitando en sincronía con mi corazón roto. Lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño, lágrimas calientes de rabia, de culpa, de impotencia. Ese animal había dado su vida por mí. Un animal al que habían torturado, un animal que tenía todas las razones del mundo para odiar a la humanidad, había decidido salvarme. Me sentí la criatura más pequeña y miserable sobre la faz de la tierra. Quería morirme ahí mismo. Quería que el dron volviera y me metiera un misil, o que los coyotes subieran y acabaran conmigo. No merecía vivir si el precio había sido la vida del único ser leal que había conocido. Pasaron minutos que parecieron horas. El viento soplaba fuerte allá arriba, secando mis lágrimas y congelando mi sudor. Estaba a punto de rendirme, de cerrar los ojos y dejarme ir, cuando lo escuché.
Fue un sonido débil, ahogado, casi imperceptible entre el silbido del viento. Un resoplido. Un sonido húmedo, como de alguien tratando de limpiar sus pulmones de polvo. Me congelé. ¿Era mi mente jugándome una broma cruel? ¿Era el fantasma del caballo despidiéndose? El sonido se repitió. Más fuerte. Seguido de un rasguño de cascos contra piedra. Me arrastré de vuelta al borde del precipicio, ignorando el vértigo, ignorando el dolor. Me asomé, arriesgándome a caer yo también. La luna llena iluminó la pared del cañón justo debajo de mí. Y ahí lo vi. Mi corazón se detuvo y volvió a arrancar a 1000 por hora. El diablo no había caído hasta el fondo. Unos 5 metros más abajo de donde yo estaba, había una saliente de roca, una especie de balcón natural estrecho, no más ancho que una mesa, cubierto de arbustos espinosos. El caballo había caído ahí. Estaba tumbado de costado, enredado en los arbustos, inmóvil. «Compadre, estás vivo», grité, con la voz ronca por el llanto. El animal levantó la cabeza lentamente. Estaba mal. Pude ver, incluso con la poca luz, que una de sus patas traseras estaba en un ángulo antinatural. Rota. Y la sangre manchaba las rocas debajo de él. Intentó levantarse, pataleó con las patas delanteras, pero volvió a caer con un gemido de dolor que me atravesó el alma. Estaba vivo, pero estaba atrapado en una repisa de piedra, herido de muerte, sin poder subir ni bajar. La euforia de verlo vivo se transformó instantáneamente en una desesperación nueva y más profunda. ¿De qué servía que estuviera vivo si se iba a morir ahí abajo, solo, desangrado o de sed? Yo estaba arriba, a salvo. Podía levantarme y correr hacia el desierto, intentar llegar a la carretera, escapar. Esa era la opción lógica. La opción de supervivencia. Pero entonces miré sus ojos negros, brillantes en la oscuridad, mirándome hacia arriba desde su lecho de piedra. No había reproche en su mirada, solo una espera paciente. Él había cumplido su parte del trato no escrito. Ahora me tocaba a mí. No lo pensé. Si lo pensaba, no lo hacía. Busqué un lugar donde la pared de roca tuviera grietas. Encontré una especie de chimenea natural, una hendidura vertical y estrecha que bajaba hacia la repisa. Empecé a descender. Sin cuerdas. Sin equipo. Solo con mis manos desnudas y mi pierna baleada. Cada movimiento era una tortura china. Mi muslo herido gritaba cada vez que apoyaba peso en él. Mis dedos se aferraban a la piedra fría, buscando agarres invisibles. Resbalé 2 veces, quedándome colgando de las yemas de los dedos, con el vacío de 30 metros a mis espaldas, sintiendo el tirón de la gravedad queriendo llevarme. Pero la imagen del caballo abajo me daba una fuerza que no sabía que tenía. Llegué a la repisa. Aterricé pesadamente al lado del caballo. Él bufó, aliviado, y me dio un empujoncito con el hocico en el pecho. Me abracé a su cuello enorme, oliendo su sudor, su sangre y el polvo del desierto. Le pedí perdón 1000 veces. Lloré sobre su crin. No te voy a dejar aquí, carnal. Te lo juro por mi madre que no te dejo, le prometí, aunque sabía que era una promesa imposible. ¿Cómo carajos iba a sacar a un caballo de 1000 kilos con una pata rota de un balcón de piedra en medio de la nada? Revisé su pata. Fractura expuesta. El hueso blanco asomaba a través de la piel negra. Sentí náuseas. Cualquier veterinario, cualquier vaquero, me hubiera dicho que lo correcto era pegarle un tiro para que no sufriera. Pero yo no tenía arma, y aunque la tuviera, no tendría el valor. Rompí lo que quedaba de mi camisa y traté de estabilizar la fractura, un gesto inútil pero necesario para sentir que estaba haciendo algo. El caballo aguantó el dolor sin un solo relincho, solo temblando. Estábamos los dos ahí, sentados en esa cornisa estrecha, compartiendo el silencio y la derrota. El dron había desaparecido. Los sicarios se habían ido. Parecía que íbamos a morir ahí, tranquilos, viendo el amanecer. Y por un momento, esa idea me pareció extrañamente pacífica. Pero la paz no. Dura para gente como nosotros. El zumbido volvió. Esta vez, no era el dron. Era el sonido de motores subiendo por el otro lado de la meseta. Rigo no era tonto. Había visto las huellas en el cañón, había visto que la subida era posible, y había mandado gente a rodear el cerro para verificar. Vieron las huellas frescas en la cima de la meseta. Y luego, escuché el sonido de botas caminando sobre nosotros. Mira nada más, Rigo tenía razón, dijo una voz arriba. El peón sigue vivo. Nos asomamos hacia arriba. 5 cabezas se recortaban contra el cielo estrellado en el borde del precipicio.
5 hombres armados con rifles de asalto, mirándonos hacia abajo como quien mira a 2 ratas atrapadas en un balde. Sonrieron. No había salida. Estábamos en una galería de tiro perfecta. Ellos estaban arriba, cómodos, seguros. Nosotros estábamos 5 metros abajo, en una repisa de 2 metros de ancho, con el abismo a nuestras espaldas. Ni siquiera tenían que apuntar bien. Te dije que te íbamos a desollar, cabrón, gritó Rigo, apareciendo entre ellos. Tenía el brazo en cabestrillo y la cara llena de rasguños por el golpe contra la puerta, pero su odio estaba intacto. Vio al caballo. Y mira, la bestia también sobrevivió. ¡Qué bonito cuadro familiar! Escupió hacia abajo. Don Aurelio quiere la cabeza del caballo para su sala de trofeos. ¿Y la tuya? Bueno, la tuya se la vamos a dejar a los opilotes. Levantaron las armas. Escuché el sonido metálico de los cerrojos cargando las balas en las recámaras. Clac, clac. Clac, clac. Era el sonido del fin del mundo. Miré a El Diablo. Él intentó levantarse de nuevo, protegiéndome con su cuerpo, a pesar del dolor insoportable de su pata rota. Se puso de rodillas, tambaleándose, bufando hacia arriba, desafiando a las balas con puro coraje animal. No había miedo en él. Solo una voluntad inquebrantable de pelear hasta el último aliento. Me puse de pie a su lado, apoyándome en la pared de roca, usando su cuerpo como escudo. No tenía piedras, no tenía nada que lanzarles más que mi odio. Disparen, cobardes, les grité, mirándolos a los ojos. Disparen, que aquí no hay nadie pidiendo clemencia. La primera ráfaga de disparos iluminó la noche. Ch-ta-ta-ta-ta-ta. Las balas golpearon la roca alrededor de nosotros, lanzando esquirlas de piedra que nos cortaban la cara. El ruido era ensordecedor en el espacio confinado. El caballo se sacudió violentamente cuando 2 balas le impactaron en el lomo. Relinchó de dolor, pero no se cayó. Se mantuvo firme, una muralla negra entre la muerte y yo. Yo me agaché detrás de él, sintiendo los impactos en su cuerpo como si fueran en el mío propio. Era una masacre unilateral. No era una pelea, era una ejecución lenta. Rigo levantó la mano para detener el fuego. El silencio volvió, interrumpido solo por la respiración agónica del caballo y el olor a pólvora quemada y sangre. El diablo estaba cribado. La sangre le escurría por los flancos como ríos negros. Sus patas temblaban tanto que parecía que estaba bailando. Ya no podía sostenerse. Se acabó, Mateo, gritó Rigo, disfrutando el momento. Última oportunidad. Tírate tú mismo por el barranco y nos ahorras las balas. O te juro que bajamos y te hacemos desear haber muerto en la caída. Miré el abismo detrás de mí. Oscuridad total. 100 metros de caída hacia las rocas. Miré hacia arriba, a los cañones humeantes de los rifles. Y luego miré a mi compadre. Él giró la cabeza. Sus ojos se estaban apagando. La vida se le escapaba a chorros. Pero en esa última mirada, no vi derrota. Vi una última idea. Una idea loca, imposible, digna de su nombre. El caballo no se estaba rindiendo. Estaba tomando impulso. No era un impulso para huir. Era un impulso para atacar. Con la pata rota colgando, con el cuerpo lleno de plomo y la vida escapándosele por las heridas, el diablo hizo lo imposible. Soltó un relincho que no sonó a animal, sino a un demonio rompiendo sus cadenas, un grito de guerra que heló la sangre de los hombres que estaban arriba. Y entonces, saltó. Pero no saltó hacia el vacío para alejarse. Saltó verticalmente, hacia arriba, en un espasmo final de furia, buscando morder el cielo, buscando alcanzar a los cobardes que nos disparaban. Fue un salto inútil físicamente, no podía llegar a la cima, pero psicológicamente fue devastador. Rigo, que estaba asomado al borde regocijándose, se asustó tanto al ver a esa bestia negra y ensangrentada elevarse hacia él como un espectro vengativo, que tropezó. Lo vi retroceder, pálido, y perder el equilibrio por un segundo. Dejó de disparar. La gravedad, implacable, nos reclamó. El caballo llegó al punto máximo de su salto agónico y empezamos a caer hacia atrás, hacia el abismo negro. Yo me abracé a su cuello, cerrando los ojos, aceptando el final. Gracias, hermano, le susurré al oído mientras el viento empezaba a silbar. Caímos. La sensación de ingravidez duró una eternidad. Mi estómago subió a mi garganta. Escuché el aire cortándose con nuestros cuerpos. No hubo pensamiento sobre mi vida, ni flashes del pasado. Solo hubo la sensación del pelo áspero del caballo bajo mis manos y el olor a sangre caliente.
El impacto no fue seco. No chocamos contra roca sólida. El destino, o tal vez Dios, que a veces se acuerda de los pobres, puso algo en el camino. Chocamos contra la copa de un árbol viejo, un mezquite gigante que crecía torcido en una saliente inferior del barranco. Las ramas crujieron y se rompieron como huesos, frenando la caída brutalmente, golpeándome la cara, rasgándome la ropa, pero absorbiendo la fuerza mortal del golpe. Atravesamos el árbol y seguimos cayendo, pero más despacio, rodando por una ladera empinada de tierra suelta y piedras. Rodamos juntos, hombre y bestia, una bola de dolor y polvo, hasta que nos detuvimos en el fondo del cañón, entre los matorrales secos de un arroyo. El mundo se quedó quieto. El silencio regresó, pesado, zumbando en mis oídos. Me dolía todo. Sentía como si me hubieran pasado una aplanadora por encima. Tenía la boca llena de tierra y sabor a hierro. Traté de moverme y grité. Mi brazo izquierdo estaba dislocado y mi pierna herida ardía como el infierno. Pero estaba vivo. Respiraba. Abrí los ojos y vi las estrellas girando encima de mí. Me incorporé como pude, arrastrándome, buscando a mi compañero. «Diablo», llamé, con la voz rota, tosiendo polvo. Lo encontré a unos metros. Estaba tumbado de lado, iluminado por un rayo de luna que se colaba entre las paredes del cañón. No se movía. Me acerqué, jalándome con el brazo bueno, llorando sin control. «No, no, no, levántate, cabrón, levántate», le supliqué, acariciando su cabeza enorme. Pero él ya no estaba ahí. Sus ojos negros estaban abiertos, fijos en el cielo, pero ya no tenían ese brillo de fuego. Se habían apagado. Su pecho ya no subía ni bajaba. El diablo, el caballo indomable, el asesino de hombres, había muerto salvándome la vida. Puse mi cabeza sobre su cuello inmóvil y lloré hasta quedarme seco. Lloré por él, lloré por mí, lloré por la injusticia de un mundo donde los nobles mueren en el lodo y los malditos duermen en sábanas de seda. Arriba, en la cima del barranco, vi las luces de las linternas barriendo la oscuridad. «Cayeron hasta el fondo», gritó uno de los hombres de Rigo. «Bajamos a rematarlos, jefe». Hubo una pausa. Contuve la respiración, pegado al cuerpo caliente de mi amigo muerto. Si bajaban, yo no tenía con qué defenderme. No, escuché la voz de Rigo, lejana. «Nadie sobrevive a esa caída. Y si sobrevivieron, los coyotes se encargarán del resto antes del amanecer. Vámonos. Tengo que curarme este brazo». Escuché los motores arrancar y alejarse. Me dieron por muerto. Y en cierto modo, tenían razón. El Mateo que conocían había muerto en esa caída. Pasé la noche ahí, tiritando de frío, vigilando el cuerpo de mi amigo para que los animales carroñeros no se acercaran. Les aventaba piedras con la mano sana cada vez que veía ojos amarillos en la oscuridad. «Lárguense. Es mío», les gritaba. Al amanecer, con las primeras luces rosadas del desierto, me despedí. No tenía pala para enterrarlo, así que lo cubrí con piedras y ramas, construyendo un túmulo funerario rústico, una tumba de rey para un guerrero sin corona. «Descansa, carnal. Tu deuda está pagada», le dije. Le quité un pedazo de crin negra y me lo guardé en el bolsillo, junto al corazón. Luego, empecé a caminar. Fueron 3 días de infierno. Caminé cojeando, delirando por la fiebre, bebiendo agua de charcos sucios, comiendo raíces. Pero no me morí. El odio me mantuvo vivo. La promesa de que su sacrificio no sería en vano me empujó paso tras paso hasta que llegué a una carretera olvidada. Un camionero se apiadó de mí, me subió sin hacer preguntas y me llevó hasta la frontera. Crucé al otro lado, desaparecí en el norte, me volví una sombra. Pasaron los años. Mi pierna sanó, pero me quedó una cojera permanente, un recordatorio constante de esa noche. Mi brazo soldó, pero duele cuando hace frío. Trabajé en la construcción, en restaurantes, lavando platos, juntando dinero, dólar a dólar. Nunca volví al rancho. Nunca reclamé el millón. Pero las noticias llegan, incluso al otro lado del muro. Me enteré de que el karma es un cobrador lento, pero que siempre toca la puerta. Don Aurelio perdió todo. No fue por una demanda ni por la policía. Fue por su propia mente. Cuentan los que trabajaron ahí que, después de esa noche, el patrón empezó a escuchar relinchos en los pasillos de su hacienda. Decía que veía a un caballo negro parado en su jardín, mirándolo con ojos de fuego. Se volvió loco. Gastó su fortuna en seguridad, en brujos, en curas, tratando de sacarse al demonio que él mismo había creado. Terminó solo, arruinado,
encerrado en un manicomio de lujo que su familia pagó con lo poco que quedaba, gritando que el diablo venía por él. Rigo no tuvo mejor suerte. Dicen que un caballo manso, uno que nunca había roto un plato, le soltó una cosa en el pecho un día cualquiera, reventándole el corazón. Justicia poética. Hoy, soy un hombre viejo. Vivo tranquilo en una casita modesta. No tengo millones, no tengo lujos. Pero tengo algo que Aurelio nunca pudo comprar con todo su dinero. Tengo paz. A veces, cuando la tarde cae y el cielo se pone rojo como la sangre, me siento en mi porche y saco ese mechón de pelo negro, viejo y áspero, que guardo como mi tesoro más grande. Lo acaricio y sonrío. La gente me pregunta por qué cojeo. Me preguntan si me duele. Yo les digo que no. Les digo que esa cojera es mi medalla. Les digo que el dolor es temporal, pero la lealtad es eterna. Y les cuento la historia. No la historia del millonario que perdió su apuesta, sino la historia de la bestia que me enseñó a ser humano. Porque al final del día, güey, la vida no se trata de cuánto tienes en la bolsa, ni de qué tan fuerte golpeas. Se trata de quién se queda a tu lado cuando estás colgando del abismo. Se trata de saber que, cuando todo se vaya al carajo, no vas a estar solo. Y yo nunca volví a estar solo. Porque cada vez que cierro los ojos, siento ese aliento caliente en mi hombro y escucho ese relincho desafiante, recordándome que somos libres. Así que si alguna vez te sientes acorralado, si sientes que los poderosos te tienen el pie en el cuello y no ves salida, acuérdate de Mateo y el diablo. Acuérdate de que hasta el muro más alto se puede saltar si tienes el coraje suficiente. Y sobre todo, acuérdate de que el verdadero poder no está en someter a los demás, sino en dar la vida por un amigo. Esa es mi apuesta. Y esa ya la gané.